sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos creen que hay poder en el Espíritu Santo? Pongan las manos. El Espíritu Santo es el poder más grande que existe en esta tierra, porque representa a Cristo aquí en la tierra. Y todos podemos disfrutar de ese poder, porque Cristo dijo que si nosotros lo pedimos, lo recibimos, porque nuestro Padre es bueno y Él da buenas dádivas a nuestros hijos. Hermanos queridos, los discípulos se quedaron en Jerusalén y el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén. Ahora permítanme preguntar algo. ¿Cuándo iban a necesitar el don de lengua los discípulos? ¿En Jerusalén o cuando llegaran a un país extranjero? ¿Cuándo lo iban a necesitar? ¿Cuántos creen que cuando llegaran a un país extranjero? ¿Puedo ver las manos? Muy bien, muy bien, muy bien, bajen la mano. ¿Cuántos creen que lo iban a necesitar en Jerusalén? ¿Puedo ver las manos? Muy bien, unos cuantos. Se dividió el campamento. Ahora escuchen bien, los dos tienen razón. Todo tiempo, dice Mónica. Los dos grupos tienen razón, y voy a explicar por qué. En realidad, deberían necesitar el don de lenguas cuando llegaran a un país extranjero. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo, Jerusalén estaba lleno de extranjeros. ¿Me están siguiendo? Entonces, aunque estaban en Jerusalén, necesitaban el don de lenguas ahí mismo en Jerusalén, porque Jerusalén estaba lleno de extranjeros. Y Dios dice: qué tremenda oportunidad para lucirme, porque ahora se llenó Jerusalén de extranjeros, y si yo me manifiesto ahora, imagínense cuánta gente vamos a salvar. Y entonces, hermanos queridos, aunque todavía estaban en Jerusalén los discípulos, Hechos 2, el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué comenzaron a hablar en otras lenguas? Versículo 5. Porque en ese día en Jerusalén moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué el Espíritu de Dios les dio el don de lenguas y todavía estaban en Jerusalén? Porque en Jerusalén había personas de todas las naciones bajo el cielo. Y el texto mismo nos dice de qué naciones había personas. Note por ejemplo el versículo 9, dice: había partos en Jerusalén. ¿Qué más había en Jerusalén? Había medos. ¿Qué más había? Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia. Había egipcios también. En las regiones de África, más allá de Cirene, había romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Había personas de muchas naciones en Jerusalén, y Dios dice: aunque no han llegado a un país extranjero, mis muchachos están en problemas. Porque ¿cómo le van a predicar el evangelio a toda esa gente extranjera si ellos no hablan el idioma de los árabes? Si no hablan el idioma de los egipcios, si no hablan el idioma de los asiáticos. Dice que había gente de Asia. Imagínese usted, coreanos, y los discípulos solo hablan hebreo. Es decir, había un problema de barrera, había un problema con el idioma, y Dios dice: lo tengo que resolver por medio del Espíritu Santo, capacitando a mis discípulos para que hablen nuevas lenguas. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que hablan la lengua nueva? ¿Los discípulos o la multitud?
Pregunto otra vez, ¿quiénes son los que hablan la lengua nueva? ¿Los discípulos o la multitud? ¿Saben por qué lo pregunté 2 veces? Porque hoy en día los que hablan la lengua nueva es la multitud juntamente con el discípulo. Es decir, cuando usted ve el don de lenguas hoy, es todo mundo de la congregación hablando lenguas juntamente con el que está predicando. Pero según la Biblia, el que habla lengua nueva es el que va a transmitir el mensaje. Los demás oyen. Ahora, la multitud cuando escuchó a los discípulos hablar, ¿entendieron? Miremos qué dice el versículo. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Quiénes son los que están confusos? ¿La multitud o los discípulos? La multitud. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo, están hablando nuevas lenguas, pero los discípulos no están confundidos. Los que están confundidos son los de la multitud. Y el texto dice por qué es que están confundidos. Termino leyendo el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga bien, hermano. El árabe decía, pero ve acá, ese tipo está hablando árabe. Y el africano decía, y ese está hablando zulu. Cada uno de los extranjeros estaban escuchando y decía, yo reconozco ese idioma. Y él no parece salvadoreño. ¿Y cómo es que dice va pues? ¿Ah? La gente se quedó confundida. La gente dice, esto es increíble. Yo vengo de tan lejano, o sea, yo vengo de un país tan lejano para encontrarme a alguien que habla mi idioma. El versículo 7 dice que esta gente estaba atónita y maravillada diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pregunto, ¿quiénes son los que hablaban? ¿La multitud o los discípulos? La multitud solamente está escuchando y está impactada. Los que están hablando nuevas lenguas son los discípulos, porque el don de lenguas no es para la multitud, es para el mensajero de Jehová. El mensajero de Jehová recibe el poder de Dios para transmitir el mensaje en un idioma que él no conoce, pero para salvación de los oyentes habla un idioma diferente para que el nombre de Dios sea glorificado y para que la gente diga, hay salvación para los árabes, hay salvación para el mexicano, hay salvación para el portugués, hay salvación para el italiano, porque ese está hablando italiano, yo comprendo italiano. Hermanos que me escuchan, todo el mundo escuchaba el mensaje de Dios en su idioma natal. ¿Por qué ustedes están en una iglesia hispana si ustedes están en Estados Unidos? ¿Qué hacen aquí? No deberían estar en una iglesia donde se habla inglés. Este es un país donde el idioma oficial es inglés. ¿Qué hacen aquí, Celso? Porque usted prefiere escuchar el mensaje en su idioma natal. No hay nada como escuchar en español, hermano. Aunque en el trabajo usted tiene que masticar el inglés a como pueda, pero en la iglesia te dicen, el sermón lo escucho en español. ¿Ah? Porque no hay nada como masticar la palabra de Dios en el idioma en el que uno nació. La gente dijo, Dios mío, esto está buenísimo. Mire, aquel está hablando español y